Bueno, Martín, estamos aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias por recibirnos. Yo sé que como secretario general son muchas las tareas, pero para Causa Justa es muy importante conocer a fondo qué ha pasado con el sindicato, conocer además qué ha antecedido todo lo que tiene lugar con relación a la privatización y al aniquilamiento del sindicato, que es una de las estrategias fuertes del neoliberalismo. A mí me gustaría mucho que nos contaras para Causa Justa cómo ha sido realmente eh, los antecedentes que se dieron para la privatización de la empresa, qué estrategias se utilizaron, qué mensajes se mandaron no solamente para el sindicato, sino para la opinión pública en México. Bueno, primero, para mí es un honor poder tener esta entrevista, una senadora importante en Colombia, y que ha sido una luchadora social incansable por generar mejores condiciones de vida para los propios ciudadanos. Un reconocimiento amplio desde el pueblo mexicano y para nosotros de suma importancia los medios de comunicación alternos como Telesur, como este tipo de programas, porque en México estamos viviendo pues una imposición de la oligarquía que hoy gobierna. Las principales televisoras como es Televisa y TV Azteca obedecen a intereses del capital y le hacen un vacío a todo lo que está pasando en nuestro país. Ellos son los que deciden qué es lo que se publica, qué no se publica. La situación que vive nuestro país no se conoce en la realidad afuera de nuestra patria y nos da esa posibilidad entonces a través de Telesur. Un saludo a nuestra patria chica y a toda América que está transmitiendo. Bueno, el tema del sector eléctrico en México es un tema de interés nacional. Me parece que es un tema de interés mundial. La crisis de los energéticos, el petróleo y la electricidad, que son dos combinaciones. Hoy la electricidad en su mayoría en México es a partir de los hidrocarburos y así está en todo el país y en todo el mundo. Pues los que tienen petróleo son potencias, los que no tienen buscan cómo robarse el petróleo de los países que sí lo tienen, ¿no? Entonces esa es la crisis energética que han provocado en el capital, que México no es la excepción, de una empresa robusta, de una industria en todo lo largo de nuestro país, que fue, primero se inició el sector eléctrico en México con capital privado, principalmente inglés, canadiense y estadounidense, hace más de un siglo. Después llegó un presidente nacionalista con el triunfo de la Revolución de 1917 y se establece la explotación de los propios recursos para el desarrollo económico y social de nuestro país. Y en 1937 se creó la primera empresa del Estado, que fue la Comisión Federal de Electricidad, y se hizo para electrificar la mayor parte de lugares en nuestra patria, porque las empresas privadas solamente electrificaban y desarrollaban en las zonas que recuperaban rápido la inversión, en las grandes ciudades, y no veían a las zonas rurales. Por eso Lázaro Cárdenas, nuestro presidente, en 1937 decide crear esta empresa del Estado para llevar el desarrollo con la electricidad a las casas y a las regiones. Y el mismo presidente en 1938 expropió la industria petrolera que tenían las empresas como Exxon, como Mobil, como todas estas, que estaban saqueando el petróleo de nuestra patria, se los llevaban a sus naciones. Y con una visión de futuro, dice, el petróleo y la electricidad son dos motores del desarrollo de nuestro país para de esos sectores poder desarrollar el campo mexicano, la educación, la salud, los beneficios sociales. Así duramos hasta 1960, se constituyó ya la nacionalización de la industria eléctrica, la empresa central del país, donde originariamente nació el Sindicato Mexicano de Electricistas, era la Mexican Lion Power Company, era una transnacional, que poco a poco se les fue pagando las acciones que ellos tenían con recursos del pueblo, y en 1960 con el licenciado Adolfo López Mateos establece en nuestra Constitución la nacionalización y establece un párrafo que es muy importante señalarlo. La Constitución, que es de las mejores constituciones políticas del mundo, en tema energético, dice: corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar,
distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los recursos para dicho fin. Y ahí le ponen ya ese candado. El artículo 28, párrafo cuarto, dice que no es monopolio el tema de los hidrocarburos y el tema de la electricidad, que son actividades estratégicas para nuestro país, y también le pone facultades exclusivas a los senadores y diputados en la propia Constitución para que sean los únicos encargados de legislar sobre hidrocarburos y sobre electricidad. Entonces, hoy lo que estamos viviendo de violaciones constitucionales es producto de esta política económica capitalista. Y lo más grave para nosotros como mexicanos es la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que solo se firmó en 1994 y queda dentro del tratado el petróleo y la electricidad y otros sectores. Desde ahí viene la tragedia de los mexicanos con la firma de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Y cuáles fueron los antecedentes que ellos esgrimieron cuando se empieza a quitar ese cerrojo constitucional, las salvaguardas de carácter constitucional, para poder acabar no solamente con el sindicato, sino privatizar? Es decir, decían que, por ejemplo, habían costosas exenciones a las embajadas, costosas exenciones a algunos bancos, los costos laborales que eran altísimos. ¿Cómo fue toda esa época que vivieron ustedes aquí para lograr hacer exactamente lo que han logrado hacer? Nosotros, desde que empieza el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, observamos cómo incorporan el tema del sector de energía, la apertura, pero ya vivíamos un proceso de privatizaciones a partir de que México se incorpora en esta globalización de la economía y se vienen las crisis financieras mundiales, y a partir de eso entonces, pues aquí México tenía un boom del petróleo. Recuerdo las palabras de el que acaba de fallecer, Miguel de la Madrid, decía: preparémonos mexicanos porque hay muchísimo dinero y vamos a gastárnoslo todo. Falleció el señor y nunca vimos los mexicanos cómo se gastaba el dinero en beneficio de la población. Entonces vienen las crisis financieras, México empieza su devaluación, empiezan a llegar los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, se empiezan a privatizar más de 1000 empresas que eran del Estado, han privatizado, y en la época donde más privatizaciones hubo fue en la época de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué hicieron? No modificaron la Constitución. Nuestra Constitución sigue intacta. Lo que hicieron fue modificar una ley secundaria. Y en la ley secundaria establecieron que figuras como autoabastecimiento, cogeneración, productor independiente de energía. Queremos subrayar de lo que está pasando en nuestro país con esta violación a los derechos laborales. Y es grave cuando un trabajador sale despedido por un patrón, por un empresario, pero es más grave cuando lo hace el gobierno, cuando el gobierno está para generar empleos y para dar un bienestar a todos los mexicanos. Y lo ha hecho el gobierno de Felipe Calderón. Fue una decisión de Estado, logró convencer a los demás partidos políticos de esta decisión autoritaria, de despedir a 44,300 trabajadores, dejar sin el sustento a las familias y a 22,000 jubilados. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo para mantener la resistencia? Que el objetivo central de nosotros es restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. O sea, no podemos regresar a un gobierno autoritario cuando esta Constitución fue producto de una revolución que dejó 1 millón de muertos en nuestro país. Y aquí se establecieron los 3 poderes del Estado, cuáles son los derechos de los ciudadanos y sus obligaciones de los patrones y de todo. Entonces, no podemos regresar 100 años a la lucha de los trabajadores en México. Por eso decidimos mantenernos firmes, primero a defender a la organización sindical, un sindicato que va a cumplir 98 años. Teniendo organización, tenemos forma de luchar. Nos negaron la representación legal, lo hemos hecho plantones, marchas, huelgas de hambre, que no hay antecedente de una huelga de hambre de 90 días en el Zócalo de la ciudad.
ante la falta de huelgas por solidaridad de los otros sindicatos, ante la indiferencia de una clase política que no le interesa lo que está pasando en el país, metimos la huelga de hambre con compañeros nuestros, hombres y mujeres, porque ya venían nuevamente a la represión y al encarcelamiento de los dirigentes sindicales. Hoy tenemos un dirigente sindical en la cárcel que lleva 1 año, 6 meses. Tenemos 11 compañeros que están desde hace 1 año, 1 mes en la cárcel. Son presos políticos, presos de conciencia. En 4 ocasiones nos han ofrecido ir a tomar la liquidación con un bono grandote, dice, te va a alcanzar para toda tu vida. Y en 4 ocasiones hemos rechazado ir a liquidarnos porque uno de los triunfos de la revolución es el artículo 123 constitucional que establece cuáles son los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones. Y el derecho al trabajo fue un logro de la Constitución. Entonces yo no puedo ir a renunciar a mi derecho al trabajo, que es el único patrimonio que tengo. Además, universalmente es irrenunciable. Es irrenunciable. Entonces yo no lo puedo hacer. En 4 ocasiones nos han ofrecido que si nos liquidamos nos van a dar empresas, que si nos liquidamos nos van a reinstalar, que si nos liquidamos nos van a hacer a los hombres como si fuera. ¿Cuántos renunciaron efectivamente? 28,000 de 44,300. ¿Y qué están ahora? Pues no tienen trabajo igual que nosotros, pero ellos fueron a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. Hoy que estamos también defendiéndolos a ellos, dice el gobierno, es que la publicación del decreto no despidió a nadie. Ellos vinieron por su propia voluntad a firmar un convenio de renuncia voluntaria, cuando ellos bien saben que no puedes tú renunciar al derecho al trabajo. Pues tenemos 16,000 trabajadores que estamos en una resistencia firme. ¿Y ustedes cómo hacen? Si no están devengando salario, si no tienen apoyo de ninguna naturaleza, bueno, además de los principios y de las convicciones, ¿en qué se apalancan? Nosotros tenemos un grupo de jubilados que están recibiendo catorcena, un pago mínimo, pero están recibiendo. Entonces un jubilado tiene un hijo en la resistencia y le ayuda. Qué bonito. Lo que están recibiendo lo estiran. Otros compañeros que no tienen a un jubilado en la lucha, están vendiendo cosas, agua, SME, hicimos 5 purificadoras de agua, infraestructura como esta, de repente la rentamos los fines de semana para que haya un ingreso, y bueno, ha sido difícil. Imagínate contra el Estado y cuando te quitan pues, tu único ingreso para mantener a tu familia, todos en la familia, jubilados que están trabajando con nosotros, pero despidieron también a mujeres embarazadas, 2,500 ingenieros, de los mejores técnicos ingenieros del país. Entonces fue un golpe y una decisión brutal de un gobierno como es el gobierno de Felipe Calderón, que lo hemos ya visibilizado en todo el mundo. Recién termina el encuentro sindical Nuestro América, hay un compromiso de solidaridad con los sindicatos de América Latina y del Caribe, porque decimos, si golpean a un sindicato, nos golpean a todos. Bueno, ¿y quién se quedó con el negocio de la energía? Aquí el negocio de Felipe Calderón lo tiene con empresas españolas. Hay una que es con la que hicieron grandes negocios desde el gobierno de Vicente Fox y ahora el gobierno de Felipe Calderón, que se llama Iberdrola. Iberdrola tiene varios permisos para generar electricidad en nuestro país. La segunda que le sigue se llama Unión Fenosa. También está Repsol, que además de que está metiendo el gas, tiene Gas Natural, que es otra empresa que está distribuyendo el gas a los hogares. También está Electricité de Francia, Transalta de Canadá, Mitsubishi de Japón, son las principales que están aquí adentro. Entonces estamos observando que hoy nuevamente los españoles vienen a la reconquista de América Latina y del Caribe, a saquear los recursos naturales, porque todavía América Latina es rica en recursos naturales, en hidrocarburos, en gas, en agua, en biodiversidad, pero quieren venir a saquear, como lo hicieron hace más de 200 años, a llevárselos, pues para seguir sosteniendo al rey y se la pase matando elefantes, ¿no? Dice, ¿para qué molestar al rey si tiene sus esclavos aquí en México y América Latina y el Caribe? Pero está levantando nuestra gente. Esperamos que haya elecciones transparentes y limpias y de que podamos cambiar en México las condiciones en las que estamos viviendo y que el gobernante que llegue ya no voltee para los yanquis, sino voltee para América Latina y el Caribe, porque una patria para todos es mejor. ¿Cómo ha sido realmente
los antecedentes que se dieron para la privatización de la empresa, qué estrategias se utilizaron, qué mensajes se mandaron no solamente para el sindicato, sino para la opinión pública en México. Bueno, primero, para mí es un honor poder tener esta entrevista. Bueno, Martín, estamos aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias por recibirnos. Yo sé que como secretario general son muchas las tareas, pero para este tipo de programas, porque en México estamos viviendo pues una imposición de la oligarquía que hoy gobierna. Las principales televisoras como es Televisa y TV Azteca obedecen a intereses del capital y le hacen un vacío a todo lo que está pasando en nuestro país. Ellos son los que deciden qué es lo que... Causa justa es muy importante conocer a fondo qué ha pasado con el sindicato, conocer además qué ha antecedido todo lo que tiene lugar con relación a la privatización y al aniquilamiento del sindicato, que es una de las estrategias fuertes del neoliberalismo. A mí me gustaría mucho que nos contaras para Causa Justa. Una senadora importante en Colombia, y que ha sido una luchadora social incansable por generar mejores condiciones de vida para los propios ciudadanos. Un reconocimiento amplio desde el pueblo mexicano y para nosotros de suma importancia los medios de comunicación alternos como Telesur, como